Continuar con la clase de terpenos y carotenoides. Vamos a comenzar hoy, ¿de acuerdo? ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? Terminamos viendo lo del reordenamiento de Wagner-Merbein, en la cual los carbocationes suelen reordenarse y eso da origen a distintas estructuras de monoterpenos cíclicos, monocíclicos, bicíclicos, etc. Y vimos un ejemplo en el norbonilo, este compuesto que se denomina brosilato de hexonorbonilo, al perder el grupo saliente, el brosilato, genera un carbocatión intermediario que es secundario, pero que se puede reordenar a un carbocatión, otro carbocatión secundario como este y otro secundario como este, y si numeramos la cadena carbonada, la carga en esta estructura resta en el carbono 1, en esta estructura en el carbono 2. En consecuencia, lo que se puede proponer es una estructura intermedia en la cual la carga positiva esté en este ciclopropano. ¿Para qué nos molestamos hacer todo esto? Bueno, porque muchos productos derivados de monoterpenoides bicíclicos, tanto por catálisis enzimática como por reacciones químicas, dan origen a productos sustituidos en distintas posiciones del anillo, en este caso norbonilo, que provienen de reordenamientos, ¿de acuerdo? Bueno, habiendo terminado con la parte de reordenamiento de Wagner-Merbein y de los carbocationes y cuán fácil es de una estructura monocíclica luego pasar a una estructura bicíclica, vamos a enfocarnos en la biosíntesis de los isoprenos, isoprenoides, terpenoides, etcétera, puesto que todos comienzan desde un origen y vamos a presentar las moléculas que intervienen en la biosíntesis, que ustedes están familiarizados. Una es el NADPH, la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, y el ATP, este como agente fosforilante y este como un agente reductor, ¿de acuerdo? Todo comienza con la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, junto con otra molécula de acetilcoenzima A, forma un compuesto de este 1,3-dicarbonílico como este. Luego este mecanismo lo vamos a ver reflejado en la diapositiva siguiente con más detalle, y acá por el agregado de otra acetilcoenzima A más agua generamos este intermediario que mediante reducción con NADPH, este intermediario que es el R-mevalonato, que es digamos la piedra fundamental en la biosíntesis de terpenos y terpenoides. Entonces, ¿cómo se sintetiza el R-mevalonato? Es importante, puesto que es esta estructura, a partir de esta estructura vamos a generar distintos terpenos, terpenoides, compuestos bicíclicos, etc. Este es el R-mevalonato y, como dice la leyenda, las plantas generadoras de gomas pueden convertir alrededor del 100% de esta estructura acíclica en gomas, en látex, como los árboles generadores de látex, por ejemplo. Esta beta hidroxi beta metil
N-glutaril coenzima A, mediante reducción con el NADPH y liberación del acetil coenzima A reducida, genera el ácido R-mevalónico. El ácido R-mevalónico ahora necesita en el camino de la biosíntesis fosforilarse, lo cual lo va a conseguir mediante la acción del ATP. Ácido mevalónico más ATP, el difosfato del ácido mevalónico, donde PP es el pirofosfato. No se preocupen que estos pasos los vamos a revisar en las diapositivas siguientes también. Este aducto se descarboxila y se deshidrata para dar el isopentenil pirofosfato. Fíjense que la descarboxilación, la pérdida de dióxido de carbono y de agua, genera un doble enlace en esta posición y obtenemos el isopentenil pirofosfato, que representa a un isopreno activado. Este lo vamos a denominar IPP, isopentenil pirofosfato. El isopentenil pirofosfato, en presencia de una enzima isomerasa, genera este gamma-gamma dimetilalil pirofosfato, es decir, el doble enlace se transpone, ¿de acuerdo?, para dar el DMAP, DMAP. El DMAP y el IPP se combinan uno a otro y generan el monoterpeno geranil fosfato, que es un monoterpeno. En la diapositiva siguiente vamos a ver con más claridad cómo es esta reacción. Esta tiene que ser una reacción en la cual se desplaza un grupo saliente y el grupo saliente no es más que el pirofosfato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el carbono nucleofílico en estas dos especies? ¿Qué ataca qué? ¿Qué carbono es el que ataca a cuál? Cuando hablamos de nucleofílico, es un carbono que tiene afinidad por un centro de densidad positiva y tiene que ser este carbono, ¿de acuerdo? Entonces este carbono va a atacar a este carbono para formar la unión carbono-carbono y el grupo saliente OPP. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense que con otra unidad de isopentenil pirofosfato, con el geranil pirofosfato, obtenemos un sesquiterpeno, ¿de acuerdo? Y no es más que la reacción de ataque nucleofílico de este carbono, que tiene una densidad de carga positiva o negativa. Era una pregunta eso. Entonces, una densidad de carga negativa que ataca a este carbono para expeler el ácido pirofosfórico. Entonces, paso a paso, el acetilcoenzima A genera este aducto que nos da el ácido mevalónico. ¿De acuerdo? Entonces, 3 moléculas de acetilcoenzima A, luego de expeler una acetilcoenzima A reducida, genera el ácido mevalónico. El ácido mevalónico se descarboxila y se deshidrata para dar el isopentenil pirofosfato en equilibrio con el DMAP. Resultado: 2 moléculas isoméricas de 5 carbonos, el IPP más el DMAP y el pirofosfato. El pirofosfato es el llamado grupo saliente de la naturaleza. Nosotros vimos en Orgánica 1 y bien están viendo en Orgánica 2 numerosos grupos salientes como halogenuros, etcétera, que son convenientes para los ataques nucleofílicos, ¿de acuerdo? En la naturaleza el OPP es un buen grupo saliente.
el pirofosfato. Bueno, fíjense, es lo que hablábamos al comienzo. El centro de densidad negativa de este carbono olefínico ataca a este carbono electrofílico y nos da este grupo saliente pirofosfato. El intermediario es un intermediario carbocatiónico, ¿de acuerdo? Porque acá había dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Este intermediario carbocatiónico lo que tiene que hacer es desprotonarse para generar el geranil pirofosfato. ¿Todos de acuerdo? Entonces, las reacciones estas de síntesis de terpenos y terpenoides son realmente sencillas y se hacen en la naturaleza una y otra y otra y otra vez. Acá está en resumidas cuentas lo que explicamos anteriormente, y acá que a través de enzimas ciclasas podemos obtener monoterpenos monocíclicos, como el alfa-terpineol, por ejemplo. De todos modos, vamos a ver cómo se llega a esto en diapositivas siguientes. Bueno, en este monoterpeno acíclico, ¿de acuerdo? La unión entre los carbonos 1 y 6 genera un intermediario carbocatiónico terciario. Ese intermediario carbocatiónico terciario lo que puede hacer es desprotonarse con el hidrógeno A para formar un doble enlace endocíclico en el anillo de 6 miembros, denominado anillo beta. Ese intermediario carbocatiónico terciario puede desprotonarse a través del hidrógeno metílico exocíclico para dar un alqueno exocíclico, generando así un anillo gamma. Si en vez de desprotonarse el hidrógeno B se arranca el hidrógeno C mediante una reacción enzimática, se genera el anillo epsilon. ¿De acuerdo? Todo esto sucede en la naturaleza, ¿de acuerdo? Con bajas energías de activación provistas por las enzimas. Lo que les quiero mostrar es que no se tienen que aprender de memoria todas estas distintas estructuras, pero lo que hay que reconocer es que todas parten de un mismo origen y son de monoterpenos en realidad. Bueno, este geranil pirofosfato, que ahora está dispuesto o arreglado de una manera conveniente para la ciclación, fíjense, el ataque de este carbono nucleofílico a este otro carbono electrofílico genera el enlace carbono-carbono simple, grupo saliente pirofosfato, carbocatión terciario. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Este carbocatión terciario, que es un monoterpeno monocíclico, puede sufrir reacciones enzimáticas fácilmente. Esta reacción es una fácil hidratación. Esta es una hidratación en medio ácido, una oxidación con una oxidasa y una reducción posterior para dar el mentol. Recuerdan que el mentol lo vimos como un monoterpenoide monocíclico, componente de la menta, ¿de acuerdo? Fácilmente se consigue a través de reacciones catalizadas a través del geranil pirofosfato. Bueno, acá tenemos desarrollados la biosíntesis de otros compuestos bicíclicos
y monocíclicos, como el canfeno, la fenchona, el beta-pineno, el alfa-pineno, y realmente es sumamente sencillo, al menos para la naturaleza, porque el carbocatión terciario, que ya vimos cómo se forma, puede hacer una serie de reacciones en las cuales se genera un anillo interno dentro del ciclo hexano, para generar en este caso este compuesto bicíclico. ¿Qué tipo de o qué clase de compuesto bicíclico era este? En el cual se formaba un anillo de 3 miembros dentro del anillo de 6. Recuerden que habíamos visto clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 era formar un anillo de 3 miembros. Uy, ¿dónde estará esto? Acá. La clase 1, formar un anillo de 3 miembros. La clase 2, un anillo de 4. Y la clase 3, un anillo de 5. Y en ese momento expliqué qué carbonos había que unir, ¿de acuerdo? Obviamente que esto parecía algo mágico, pero la naturaleza se encarga de hacer eso mismo a través de reacciones enzimáticas. Esto ya lo vi, sí. Y acá, si este carbocatión es atacado, por ejemplo, por este carbono, genera un ciclo de 3, que es este. ¿Están de acuerdo? Ahora, ahora, este carbocatión, ¿qué tiene que hacer para generar este ciclo? No, veamos primero este de 4. Este alfa-pineno lo que debe hacer es ¿qué debo hacer para formar este ciclo de 4? Unir qué carbonos, este con este, ¿sí? Para obtener el alfa-pineno. Luego aquí está demostrado cómo esa carga positiva que queda sobre un carbono terciario va a generar un doble enlace en estos otros 2 carbonos. A partir del alfa-pineno, que se encuentra en los aceites de los pinos de coníferas, se pueden obtener otros compuestos que provienen por la oxidación enzimática, por ejemplo la fenchona, etc. Y un reordenamiento de este tipo, en el cual se genera un ciclo interno de 5 átomos de carbono de clase 3, me va a generar el canfeno. El canfeno era un derivado del biciclo 2,2,1 heptano. ¿Qué uniones debo hacer entre qué carbonos, mejor dicho, para generar esto? Bueno, si ven aquí en este ciclo de 5, yo debo unir, tenía este carbono, acá tenía la carga positiva, ¿de acuerdo? Y debía unirlo en este otro carbono. Y así obtengo, dentro del ciclo de 6 miembros, este ciclo de 5 clase 3. ¿De acuerdo? Revisen la diapositiva que vimos en la clase anterior y practiquen
qué carbonos hay que unir para formar este ciclo. Este geranil difosfato, por ejemplo, si se arregla de alguna manera en especial, obtenemos compuestos que van a ser progéneres del colesterol y sus derivados, de ciclos de 6 miembros fusionados de esta manera. Entonces, fíjense qué importante es la biosíntesis de diterpenos, porque van a dar origen a todos los compuestos derivados del colesterol, ¿de acuerdo? Y es muy simple. El asunto es que la naturaleza se encarga de arreglar conformacionalmente estos alquenos polienos para luego hacer una serie de reacciones de ciclación electrocíclica. Y generar compuestos que van a ver con detenimiento la clase de colesterol y derivados. Bueno, a partir de este farnesil pirofosfato, con otra unidad de geranil pirofosfato, ¿qué terpeno generamos? A 15 átomos de carbono le agregamos 10, ¿de acuerdo? Un terpeno de 25 átomos de carbono y así sucesivamente. Si a esta unidad de farnesil pirofosfato la hacemos reaccionar con un DMAP o con un IPP mejor dicho, vamos a estar adicionando 5 unidades de carbono, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿cómo hace eso el farnesil pirofosfato? Dispone a la estructura del farnesil pirofosfato de 15 átomos de carbono de tal manera de, mediante reacciones de ciclación electrofílica, unir este carbono con este carbono con este y este carbono con este, ¿de acuerdo? Y así lo hace la naturaleza. Es decir, las enzimas van a tratar de alojar el farnesil pirofosfato de tal manera de regular la conformación para facilitar la ciclación electrocíclica. Esto es difícil hacerlo en el laboratorio, ¿de acuerdo? A partir de un intermediario como este. Bueno, y compuestos con más unidades terpénicas, tales como el escualeno, presentes en el aceite de tiburón, de 30 átomos de carbono, son sintetizados en la naturaleza mediante 2 unidades de farnesilos unidas cola a cola, ¿sí? ¿Recuerdan cuando presentamos al escualeno? Bueno, simplemente son 2 unidades unidas cola a cola. Bueno, todas las hormonas sexuales, la vitamina D, etcétera, van a derivar de la síntesis, de la biosíntesis de triterpenos y triterpenoides. Entonces, resumen de la biosíntesis, acá tenemos un cuadro interesante, como a partir del DMAP y el IPP generamos el geranil pirofosfato, los monoterpenos, a partir del farnesil pirofosfato, los sesquiterpenos, y a partir del geranil pirofosfato, diterpenos. Y por un arreglo también del escualeno obtenemos los esteroides. Entonces, cartel luminoso
DMAP más IPP, geranil pirofosfato, conducente a monoterpenos. Farnesil pirofosfatos, conducentes a sesquiterpenos. Y geranil pirofosfatos a diterpenos. Escualeno genera esteroides, ¿sí? En el cuadro de abajo es interesante notar cómo a partir de esta estructura monoterpénica de 10 átomos de carbono es posible generar una cantidad sustancial de monoterpenos monocíclicos y bicíclicos según caminos sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a ustedes les podemos preguntar es simplemente la síntesis de biosíntesis de un monoterpeno a partir de una unidad IPP, DMAP, por ejemplo, y luego saber esto otro, este cuadrito resumen, ¿de acuerdo? Esto también es interesante y es sencillo también para entender. Algunas notas sobre terpenos para finalizar esta parte. Las reacciones de oxidación in vivo se llevan a cabo por la enzima citocromo P450 oxidasa. Activa el oxígeno para introducir grupos hidroxilo y carboxilos. Permite la remoción de carbonos a través de la descarboxilación con una descarboxilasa. Para los triterpenos que posibilitan anillos conformacionalmente flexibles con varios centros quirales, van a conducir a esteroides, derivados del colesterol, hormonas sexuales y algunas vitaminas. Algo interesante es que los caminos de reacción se pueden elucidar con precursores marcados con radioisótopos como el mevalonato con carbono 13. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Se da a la planta, por ejemplo, un mevalonato con carbono 13 y luego de algunos días se hace una extracción de los metabolitos y se ven dónde quedó ese carbono 13, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso se pueden dilucidar las rutas biosintéticas. ¿Se entiende? Los experimentos de resonancia magnética nuclear de carbono 13 revelan que las marcas están en la molécula completa. Algunos espectros protónicos y de carbono 13 de estas estructuras isoprénicas, acá lo que se puede ver es los protones A, B y C. Los protones más desprotegidos es el protón A, ¿de acuerdo? Es el protón que está a campos más bajos, que es este. Los que le siguen en desprotección son los protones B. ¿Por qué? Porque son protones metilénicos unidos a un carbono sp2. Y por último el metilo, que es el C. Todo lo demás son impurezas, de acuerdo, que están registradas acá.
¿sí? Bueno, acá está limpio el espectro. En cuanto a los carbono 13, para una estructura polisoprénica como esta, se pueden ver los carbonos 2 y 3, que son los carbonos sp2, que son los que están a campos más bajos. El carbono 2, que es un carbono olefínico terciario, y el carbono 3, que es un carbono olefínico cuaternario. Los carbonos 1 y 4 son carbonos metilénicos y el carbono 5 es un metilo. ¿De acuerdo? Todo tiene sentido. Bueno, y estructuras como estas, muchas veces para determinar en épocas pasadas, digamos, hasta mitad del siglo XX, para determinar las estructuras derivadas de estos esteroides y colesteroles, hormonas sexuales, cuando se ponía bajo, digamos, se daba el mevanonato con carbono 13 a determinadas caminos sintéticos en las plantas o animales, etcétera, y se aislaban los productos de la biosíntesis, se determinaban dónde se encontraban las marcas, ¿de acuerdo? Entonces, al encontrarse las marcas, se sabe o se sabía que esas unidades provenían de restos de mevalonato marcados, ¿sí? Y así se construía la molécula. Fíjense que para los primeros químicos era realmente arduo inferir que moléculas de esta complejidad simplemente pueden provenir de la asociación de distintos mevalonatos, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a los carotenoides, es una continuación del tema, porque los carotenoides no son más que, o carotenos y carotenoides no son más que terpenos de cadenas largas, ¿de acuerdo? Y están muy difundidos, son pigmentos naturales caracterizados por la unión cola-cola entre unidades de 20 carbonos y un sistema conjugado extendido de dobles enlaces. Acá dice que son las sustancias más ampliamente distribuidas y dan origen a los colores en flores, frutas, plantas, insectos y animales. Y la razón es muy sencilla, debido a la alta conjugación de los dobles enlaces, el corrimiento batocrómico del espectro UV de estos compuestos es bastante importante. Se estima que la biosíntesis desde acetato produce alrededor de 100 millones de toneladas de carotenoides por año. Los carotenoides más comunes, el licopeno y el caroteno. Acá tenemos una serie de carotenoides y lo que los quiero resaltar no es tanto la estructura en esta etapa, sino las longitudes de onda de máxima absorbancia. Fíjense que están todas en el visible, del amarillo hacia el rojo. Licopeno 476 nanómetros, gamma caroteno 460 nanómetros, alfa caroteno 456 nanómetros y el beta caroteno 463 nanómetros como longitudes de onda máxima absorbancia. Hay algo común en todas estas estructuras, las cuales lo que parece ser en común entre todas ellas es toda esta cadena
del medio, ¿de acuerdo? Entonces, para simplificar la tarea de nomenclatura, los carotenoides tienen esta fórmula mínima, carbono 40, hidrógeno 56. ¿Cuántas unidades isoprénicas hay acá? 8. Vamos a dibujar una estructura de carotenoide como conteniendo dos grupos R y una cadena central denominada A de dobles enlaces conjugados y en algunos de ellos, de esos carbonos, grupos metilos. El beta-caroteno no es más que este apéndice A y estos dos ciclohexanos sustituidos, ciclohexenos sustituidos, en los cuales son simétricos, totalmente simétricos. Ese es el beta-caroteno, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden una estructura de beta-caroteno como dos ciclohexenos con 3 metilos, un doble enlace cada uno, unidos a través de una cadena de dobles enlaces conjugados. El alfa-caroteno ahora es como que este anillo de 6 miembros sufrió una transposición del doble enlace en esta posición, mientras que el gamma-caroteno tiene un ciclohexano y una estructura abierta ahora, en la cual este enlace ha sido escindido. Mientras que en el licopeno, la cadena conjugada de dobles enlaces une a dos restos acíclicos. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos esta estructura como muy importante y esta otra. Ambas son simétricas, ¿de acuerdo? Y estas dos no son simétricas, ¿sí? Algo que podemos notar de esta estructura es que los dobles enlaces, ¿qué estereoquímica tienen? Es decir, son dobles enlaces conjugados, ¿de acuerdo? Son todos enlaces Z, E, cis, trans. ¿Qué son? Este, ¿qué es? ¿E o Z? E. ¿Este qué es? ¿E o Z? E. Son todos E, ¿de acuerdo? Todo E o todo trans. Entonces, beta-caroteno, gamma-caroteno, alfa y licopeno, todo trans en la cadena tal, ¿de acuerdo? Bueno, acá está la distribución del caroteno, pigmento amarillo-rojo, contenido en zanahorias, leche, manteca, y puede ser una mezcla de esos tres isómeros, alfa, beta y gamma, en los cuales lo que varía no es la cadena de dobles enlaces conjugados que une a los dos extremos, R, ¿sí? En el beta-caroteno esos extremos son simétricos. En el alfa-caroteno y en el gamma-caroteno no lo son. ¿De acuerdo?
Bueno, todos esos isómeros que vimos, esos carotenos y carotenoides, son isómeros todo cis o todo trans. Hay 11 dobles enlaces y por lo tanto existe una posibilidad de estereoisómeros elevada de 1506, 2 a la 11, de los cuales acá se dice que 6 dobles enlaces están impedidos de cambiar de configuración a la configuración Z, ¿de acuerdo? Y el problema es un problema tanto de congestión estérica como estar dentro del anillo, ¿de acuerdo? ...11 dobles enlaces, ¿de acuerdo? Acá hay 11 dobles enlaces. Dice, de los cuales 6 están impedidos de tomar una configuración Z. Este es uno, es obvio, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Este no puede ser nunca puede adoptar una conformación Z o cis o trans, ¿de acuerdo? Este tampoco. ¿Sí o no? Después, este tampoco, porque eso haría que toda la cadena se revertiera, ni tampoco este. Tampoco este, tampoco este y tampoco este. Eso lo pueden ir practicando en sus casas y tratando de ver por qué este doble enlace no puede ser cis, este doble enlace no puede ser cis, este tampoco, ni este tampoco. Y la razón es estructuras de este tipo en la cual hay una congestión estérica importante entre los grupos adyacentes, ¿sí? Entonces, hagan ese ejercicio en casa y demuestren y comprueben que esos enlaces que no están marcados con números no pueden adoptar una forma cis. Los que sí pueden adoptar una forma cis son los marcados con 3, 5, 5' y 3'. ¿Me siguen? Bueno, el 3 cuando adquiere una conformación cis se ve así, esto es cis. Cuando el 5 adquiere una conformación cis es como una escalerita que baja y sube. Cuando el 5' adquiere una forma cis es también otra escalerita que baja y sube, y el 3' sube y baja, ¿de acuerdo? En realidad se han detectado pocos de estos isómeros posibles por cuestiones energéticas, ¿de acuerdo? Pero esto es importante porque vamos a ver que los procesos de isomerización cis-trans son relevantes para los carotenoides involucrados en la físico-química de la visión, ¿de acuerdo? En esos procesos lo que sucede, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, es una conversión de cis a trans a través de la absorción de un fotón. Antes de llegar a ese tema, vamos a definir otro grupo de carotenoides, xantófilas oxantinas, los cuales son pigmentos oxigenados que junto con los carotenos son los responsables de los colores en la flora otoñal. Por ejemplo, cuando hay hidroxilos involucrados en las estructuras se denominan carotenoles, y cuando hay grupos carbonilos, se denominan carotenonas.
amén de estar muy dispersos en la naturaleza, en el reino vegetal, también se encuentran en el reino animal. La luteína, por ejemplo, se encuentra, aparte de hojas verdes y amarillas y flores, yema de huevo. La zeaxantina también en la yema del huevo. Y la criptoxantina, que también está involucrada en la biosíntesis de la provitamina A, aunque como dice aquí tiene menor actividad que la vitamina A, ¿sí? Bueno, acá tenemos las 3 xantófilas que describimos, con todo la cadena carbonada desarrollada para la luteína, la criptoxantina y la zeaxantina. ¿Estos qué son? ¿Qué clase de carotenoides son? Carotenoles, ¿de acuerdo? Acá tenemos más específicamente la denominación de las configuraciones de la zeaxantina, 3R, 3'R, que tiene que ver con la posición acá de la configuración del hidroxilo, la mesozeaxantina, 3R, 3'S, ¿sí? Y la 3S, 3'S también. Los carotenoides, debido a su longitud de onda máxima de absorción presente en el visible, absorben luz que la disipan como energía, protegiendo el organismo de los rayos solares. Y están involucrados en la química de la visión, pues son los precursores de la vitamina A, conocida como retinol. ¿Sí? A partir del beta-caroteno se obtiene la vitamina A, que es el llamado retinol. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería pasar? Debe haber una escisión carbono-carbono y una oxidación de ese enlace, ¿sí? Justo por la mitad. Aquí justo está, si yo escindo este doble enlace, hago una oxidación y una posterior reducción para obtener el alcohol, voy a obtener la vitamina A, ¿de acuerdo? Eso lo hace, se hace enzimáticamente muy fácil y químicamente también. A partir de una molécula de beta-caroteno, 2 equivalentes de vitamina A o retinol. Bueno, digamos, para finalizar, hoy vamos a terminar más temprano, y si quieren podemos hacer consultas la última media hora. La vitamina A, como todos sabemos, y la provitamina A están involucradas en los procesos de la visión. La vitamina A de fórmula carbono 20, hidrógeno 30, oxígeno, y la provitamina A o la neovitamina A se diferencian en los dobles enlaces. Esto es todo trans, y acá, ¿cuántos enlaces cis hay? En la llamada neovitamina A. Enlaces Z o cis, dobles enlaces Z o cis. Acá estamos de acuerdo que es todo E, bueno, y acá 1. Es este central, ¿de acuerdo?
Bueno, como dije anteriormente, la oxidación enzimática del beta-caroteno conduce al retinal y la reducción con el NADPH a la vitamina A. ¿Sí? En el ciclo visual, ustedes ya estudiaron que están involucrados conos y bastoncillos, y lo que ahora quiero mostrarles, para completar sus conocimientos de materias anteriores, es que el 11-cis retinal, que es una función aldehídica, ¿de acuerdo?, se combina con la opsina, que tiene un grupo amino, para formar la rodopsina, que es una proteína conjugada que contiene la opsina y el 11-cis retinal. Entonces, esta unión carbonilo-amino forma un grupo que se denomina imina, ¿de acuerdo? Entonces, la rodopsina tiene un grupo imina. Entonces, ¿qué pasa con la rodopsina? La rodopsina, en su configuración, absorbe un fotón, genera un intermediario que es meta-rodopsina. Esto sucede muy rápidamente, en el orden de los picosegundos en la visión, 10 a la menos 12 segundos, se transforma en una meta-rodopsina y luego rápidamente, en alrededor de 10 a la menos 10 segundos, se convierte en retinal y libera la opsina. Esto genera luego el impulso nervioso y el retinal luego en el ojo se convierte en vitamina A, que luego pasa al sistema hepático para transformarse en 11-cis vitamina A, que vuelve al ojo para formar el 11-cis retinal, que luego se combina con la opsina. ¿Sí? Bueno, acá lo que nos interesa a nosotros es la estructura del retinal, del 11-cis retinal, de la vitamina A, 11-cis vitamina A, y cómo sucede el proceso de la visión, ¿de acuerdo? Y para terminar, acá tenemos unos nombres genéricos y los nombres sistemáticos de las xantinas y carotenos, como se los puede encontrar en la literatura. Así que busquen la beta-criptoxantina como beta-beta-carotenol, etc. Abscisicaroteno es el licopeno, todos derivados de la función caroteno, estos, ¿sí? Bueno, y me parece que convendría repasar el reordenamiento de Wagner-Merbein, no sé si les quedó claro eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah, ¿pudieron bajar eso? ¿Por qué? Ah, porque no vieron esta parte. Ah, pero esto no es este... Ah, de acuerdo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahora que terminé la clase la voy a subir. Esto. Esto. El normoneol, la protonación del normoneol protonado, la deshidratación
la deshidratación conduce a un carbocatión secundario. Este carbocatión secundario ahora se reordena, en el cual este enlace pasa a formar el enlace entre este carbono y este carbono para formar este otro carbocatión terciario que se desprotona para formar este alqueno exocíclico, este compuesto metilén bicíclico, que visto de otra manera es el canfeno. ¿Cómo llamamos a este canfeno? Con la nomenclatura que aprendimos en la clase anterior. Biciclo, el biciclo, cuenten los números de átomos de carbono que hay en el ciclo. En el ciclo, ¿cuántos átomos de carbono hay? 7, ¿de acuerdo? Este carbono puente hay que contarlo. Entonces, es un derivado de un heptano. Es un biciclo heptano. Ahora, la numeración que tiene que tener es... Estos números hay que cambiarlos, ¿de acuerdo? Porque estos números vienen de los números originales que tenía antes de reordenarse. Entonces, en el norboniol, el carbono 1, este carbono es el carbono puente, ¿de acuerdo? 2 es el carbono que tiene el sustituyente más importante, hidroxilo. 3 le sigue en el sentido de las agujas de reloj. 4 el otro carbono puente. 5, 6, 7 este otro carbono. 8 y 9 los metilos. Acá el carbono 1 tiene que ser este. El 2 este, el 3 este, el 4 este, 5, 6 y el 7 este. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Quién no entendió la numeración esta? ¿Sí o no? Bueno, entonces el nombre de esto es, en vez de llamarlo canfeno, ¿cómo lo puedo llamar? La nomenclatura IUPAC. Dos metilén, 3,3-dimetil, biciclo, 2,2,1, heptano. Vamos de nuevo, es un biciclo, ¿están todos de acuerdo? Es heptano porque tiene 7 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Hay que ubicar el carbono 1. El carbono 1 tiene que ser cabeza de puente. Entonces hay dos cabezas de puente que están numerados originalmente como 2 y 4. Elijo el 2 por este como carbono 1 por estar más próximo a este sustituyente. Entonces, ese es el biciclo 2,2,1 heptano, 1 metilén, 2 metilén, 3,3-dimetil, biciclo 2,2,1 heptano. Este, que es el cloruro de norbonilo, ¿cuántos átomos de carbono tiene? ¿Es un biciclo, sí o no? ¿Cuántos átomos de carbono? 7. Bueno, es un biciclo heptano. El de 2,2,1, ¿se acuerdan por qué? Porque es biciclo. Bueno, levanten la mano si no saben. A ver, ¿dónde estaba esto? En la diapositiva original, acá, lo que yo les había mostrado es que para
decir que es un biciclo, cuento todo esto como parte de un ciclo y todo esto como parte de otro ciclo, unidos por un puente. Entonces a esto lo llamo un biciclo, ¿sí? Es un biciclo heptano. Y el número 221 proviene porque empiezo a contar los carbonos de un lado del ciclo, del otro lado del ciclo y el puente. Como entre los carbonos puente no hay ninguna unión, entonces tengo que poner el puente que es 1. Acá estos carbonos punteados son los carbonos puente. Entonces esto es un biciclo pentano porque tiene 5 átomos de carbono en total y es 2, 1, 0, pentano. Y este es un biciclo también de 9 átomos de carbono que tiene 4 átomos de carbono de un lado, 2 del otro, 1 acá arriba de los puentes. Es un biciclo 4-2-1. ¿De acuerdo? Entonces, este biciclo, ¿cómo se llamaría? Que es el cloruro de bornilo. Pero si a mí me piden el cloruro de bornilo, endo no es, si no me lo acuerdo de memoria, no voy a saber dibujarlo, ¿de acuerdo? Entonces este es el biciclo, un biciclo heptano. ¿Qué biciclo heptano es este? 2-2-1, estamos de acuerdo, ¿sí? Es un biciclo heptano 2-2-1. Sustituyentes. Carbono 1, ¿cuál es? Este, ¿de acuerdo? Entonces es un 1-metil, 2-cloro, no, 7,7-dimetil. Entonces es 1,7,7-trimetil, 2-cloro, biciclo, 2,2,1, heptano. Hay algo distinto acá, que este cloro parecería estar detrás. En una estructura dibujada convencionalmente, ese cloro está hacia abajo, ¿sí? Ese cloro que está hacia atrás, en la estructura plana, en la estructura bicíclica, en el espacio, está hacia abajo, ¿sí? A eso se lo va a denominar endo. Si estuviera hacia arriba, en lugar de este hidrógeno, es exo. Entonces, es el endo 1,7,7, trimetil, 2-cloro, biciclo, 2,2,1, heptano. ¿Sí? El endo refiere al cloro. Bueno, el borneol es fácil. ¿El borneol cómo se lo llamaría? Acá está fácil porque está ya numerado. Borneol. Quiero saber el nombre IUPAC del borneol. Sí. 2-hidroxi. Biciclo. No te olvides de la palabra biciclo. Sí, la palabra biciclo va antes de los números y del número de átomos de carbono. Entonces es el 1,7,7, trimetil, 2-hidroxi, biciclo, 2,2,1, endo, heptano.
o endo al comienzo, es lo mismo. ¿Sí? Si hay otro por acá. Un biciclo para nombrar. Acá. Este. Acá. Ahora algo que cuando pasé esta diapositiva no me preguntaron. Pinano. Fíjense cómo se nombra. Biciclo de 7 átomos de carbono es un biciclo heptano. Es un biciclo 3 porque de este lado del biciclo hay 3 carbonos. 1 porque de este otro lado del biciclo hay otro carbono. 1 porque hay un puente, un carbono puente heptano. Y es 2-metil 7,7-trimetil. ¿Todos de acuerdo? Ahora fíjense en este, cómo se nombra, que es el isobornilano. Fíjense que este es el carbono 1, pero ahora el carbono 2 no es este, sino este. ¿Por qué es eso? ¿Qué es un biciclo 2,2,1 heptano? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces esto lo tendríamos bien. Pero un error común es nombrarlo a este metilo como el carbono 2. ¿De acuerdo? Pero sin embargo lo está nombrando como el carbono 5. Y eso es porque es un biciclo de clase 3. ¿De acuerdo? Porque yo moví el enlace. Digamos, la numeración 1 a 6 está dentro del ciclo. A medida que yo voy haciendo las uniones carbono-carbono, va teniendo prioridad todo lo que queda fuera de esa constricción del ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en este ejemplo, es el 5,7,7-trimetil biciclo 2,2,1 heptano y no el 2,7,7-trimetil biciclo 2,2,1 heptano, porque vino de una clase 3 de reordenamiento, ¿de acuerdo? Pero si nosotros nos dan esa... Si ustedes le dan eso, yo pondría el biciclo 2,7,7-trimetil heptano, 2,2,1 trimetil heptano. Pero acá, como les está diciendo a partir de qué viene este reordenamiento, este ciclo original, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo que tener cuidado. A ver si hay otros biciclos por acá. No, bueno. ¿Alguna pregunta del reordenamiento Wagner-Merbein quedó? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, terminamos la clase.